Hola, buenos días a todos. Seguís en Radio 3, Pensamiento 3, y aquí estamos un viernes más para mantener una de las habituales charlas con Agustín García Calvo y con vosotros. En primer lugar, os voy a dar una dirección de un oyente de Jaén que pide cintas del programa, a ver si alguien le podéis ayudar a alguno de vosotros ayudar a conseguirlas. Él pagará todos los gastos y esto. Os voy a decir, el nombre es Juan de la Torre Blanquet. Vive en la Plaza de la Constitución 12, cuarta izquierda, 23300 de Villacarrillo, Jaén. Repito, Juan de la Torre Blanquet, Plaza de la Constitución 12, cuarta izquierda, 23300 Villacarrillo, Jaén. Y ahora, antes de entrar en el tema, os voy a dar los teléfonos a los que podéis llamar cuando queráis intervenir, que son los de costumbre, el 442-7126 y el 711-1099. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier, buenos días a los oyentes. ¿Qué nos traes hoy? Sí, pues hoy vamos a aprovechar un tema que parece que las charlas lo venían pidiendo, al menos últimamente salió un par de veces de modo explícito, que es acerca de los usos del lenguaje. No consigo recordar muy bien cuál fue la primera vez que surgió un problema de estos debatiendo sobre algún tema. Salía la cuestión del lenguaje y de las consecuencias que trae su uso, pero hace 2 viernes sí ocurrió que uno de los oyentes se quejaba un poco de que hablar tanto de Dios, si no sería alguna manera de confirmarlo. Y bueno, esto me hace recordar algo que también, una cosa parecida que del Estado decía Michel Foucault, que venía a decir que hablar de él era darle una esencia que no tenía. En fin, parece que más bien aquí se viene intentando lo contrario, hablando destruir algo que hay antes. Sí, por nuestra parte, como táctica, digamos, política respecto a uso del lenguaje, yo creo que sigue vigiendo la que se acaba una vez en la introducción al librillo de qué es el Estado. Es decir, que hay cosas y cosas. Hay cosas en las que lo que domina es el ser, que están bien constituidas, bien hechas, bien definidas. Los entes abstractos, por ejemplo, como dinero, sobre todo, capital, Estado, amor, vida, si los dejan venir a eso. Y que entonces, claro, el lenguaje, no como vocabulario, sino como actuación, lo que hace es lanzarse sobre ellos, desdefinirlos en alguna medida, hacer un poco de labor de destrucción de ese no, que como tantas veces repetimos es lo único que dice el pueblo. Mientras que las cosas que no se sabe bien lo que son, que se manejan por ahí para andar por casa, las palabras vulgares, especialmente las que se refieren a cosas que despiertan resonancias de deseo, de añoranza de vida muy apreciables, esas, efectivamente, la táctica mejor es no hablar mucho de ellas, en contra de lo que hacen los medios de formación de masas, que se pasan el tiempo hablando de amor, de placer, de sexo, de vida y de salud y de cosas por el estilo, y hasta de libertad, si los dejan. Aquí, respecto a esas cosas que tienen su gracia en que no se sabe bien lo que son, más bien nos callamos y nos dedicamos a hablar de esos diversos nombres de Dios, esos entes abstractos que son capital, Estado, dinero. Sí, pero parece circular bastante la idea de que fatalmente al hablar se acaban formando ideas. Esta es una de las cosas, me parece, que salía el otro día. ¿Es esto así? O sea, Sí, creo recordar, pero efectivamente se convierten en ideas, se encierran en ideas, se las encarcela cuando todavía no están, cuando tienen todavía algo que no son ideas, como por ejemplo sugieren esas cosas de vida o de libertad o de amor o de placer o de paraíso, de lo que sea. Entonces, efectivamente, si se habla de ellas, como hacen los medios de formación de masa, se las hace ser, cuando su gracia era que no se sabía bien lo que eran.
pero en cambio las que están bien hechas de raíz, las que de raíz no son más que abstractos, como el dios de las teologías sublimadas, como sus herederos, el Estado, el capital, el dinero, todo eso, efectivamente no hay ningún peligro de que hablando de ello se le configure. Lo único que puede pasar es que hablando de ello desde abajo se le desconfigura más bien. Por eso decía que hay cosas y cosas y que la táctica no puede ser la misma. Ya, pero ahí tenemos entonces que en principio estas posibilidades del lenguaje, tanto de razonar como de hacer ideas, lo que lo que se viene a plantear es que no es fatal que ocurra ninguna de las dos cosas o el hecho de que tengamos una lengua como la que tenemos nos lleve inevitablemente a ello. O sea, que inevitablemente a veces parece que acertamos a razonar porque manejamos la lengua y otras a formar las ideas. Sí, hay que distinguir en el lenguaje. Por supuesto que la realidad misma, como más de una vez hemos, no explicado, pero hemos dejado vislumbrar, la realidad misma está constituida necesariamente por medio de esa parte del lenguaje que son las palabras con significado. Pero después, en el lenguaje hay que distinguir el lenguaje de la gente de acá abajo, de la gente corriente, de los que hablamos como hablamos cuando andamos por la calle. Aunque estemos hablando por las ondas, procuramos seguir hablando de la misma manera, como cuando se habla por la calle. Es decir, un lenguaje popular y luego el lenguaje culto, el lenguaje de la ciencia, de los medios de formación de masas, de los políticos, de los comerciantes, de los vendedores de chismes automáticos, lleno de una jerga de términos, todos ellos abstractos, que pretenden muchas veces ser técnicos, especiales, que hay que pertenecer a una especie de élite, de enterados, de esa parte del lenguaje, para poderlos usar. Esta es el arma del dominio, el lenguaje culto, el lenguaje fabricado desde arriba, el lenguaje que se le impone a la gente, y contra él muchas veces está este de hablar como le sale a uno, es decir, hablar como habla la gente, hablar como se habla por lo bajo, no empleando, sin necesidad de emplear ningunas palabras técnicas ni cultas, y tratando así de destruir esa especie de magia siniestra que es la de los cultismos, las de las palabras impuestas desde arriba. Sí, ahora has hablado de las palabras con significado. Tal vez deberíamos detenernos un poco en esto. ¿Qué es eso de hay palabras con significado y otras sin él? Sí, la realidad está constituida por las palabras con significado, como perro, rosa, mesa, autómata, estado y todas las demás. Porque después están efectivamente palabras como tú y yo, que no tenemos significado. Palabras como tú y yo, y como esto y aquello, y como aquí y allá, que no tienen significado, y palabras de ese tipo que son los números 3, 4, 5, que tampoco tienen significado, que sirven para construir, sin embargo, la realidad. En cuanto las ideas se fijan, los abstractos se fijan y se vuelven imperiosos cuando a las cosas se las puede contar. Y están palabras pues para preguntar, como quién, o qué, o dónde, y sobre todo la primera de todas las palabras de la lógica popular, que es no, que son palabras que no tienen significado, sino que se dedican a hacer otras cosas. Son las palabras con significado las que constituyen la realidad, las que hacen que las rosas, aparte de oler, sean rosas, y que los hombres, aparte de andar tirando por ahí malamente como pueden y deseando vivir en algún sitio, sean hombres. Y no sean solo hombres, sino a lo mejor, pues, carpinteros, ingenieros de chismes automáticos, directivos de esto y de lo otro, ejecutivos de Dios en suma. De manera que estas son las palabras que constituyen, las palabras con significado. Es dentro de ellas donde decía que había que establecer esa diferencia entre las que no son cultas, las que son de cualquiera, las del lenguaje popular, y luego las palabras cultas, que son propiamente el arma del dominio. Sí. Bueno, yo creo que espero que con esto os sintáis lo bastante invitados a intervenir y a participar
En la charla os voy a recordar los teléfonos y pasamos luego a los recitados, si te parece, Agustín. Son el 442-7126 y el 71111099. Sí, por cierto que en este uso del lenguaje que es la poesía he tenido ocasión estos días de tenerme que meter con la canción que se les vende a los muchachos y a las muchachas y hacer notar entre las características de su estupidez fundamental lo mucho que les gustan las palabras cultas, lo mucho que les gusta decir sensación, continuidad, atracción, satisfacción y cosas por el estilo, de manera que eso es también una cosa reveladora. Supongo que en las cosas que aquí suenan pocas palabras de esas cultas van a surgir. Esta es otra del tren, de esa lírica ferroviaria de la que ya el último día saqué un par de muestras. Somosierra, la somosierra, con qué cuchillo te ha hendido atajo de peña, de sus raíles agudos la vía nueva. Por tus tajaduras apenas curadas, desconcertados regatos buscan las grietas y empiezan a ennegrecerte la blanca piedra. Al salir del túnel afuera, contra el cielo se recortan como en áspera sorpresa sobre un embrollo de fragas buidas crestas. Cuántos dormían en tus breñas, culebras, águilas, liebres, y cuántas lobas hambrientas rondaban sobre perdido redil de ovejas. Nadie sabía dónde fueran Bustar Viejo y Valdemanco, nidos de pura miseria. Siglos de silencio había en tus heleras. Y ahora de repente te deja empresa de hombres de hierro con las entrañas abiertas y entre cristales te cruzan y traquetean. Perdónanos la somosierra, somos nuevos, dicen. Claro que tú tampoco eres vieja, no hay más que ver lo afilado de tus roquedas, el poco gasto que demuestran tus quebraduras, y al fin, ¿qué es el tiempo de la tierra? Un engaño de los hombres, solo una idea. Lo que tardó en abrirte brecha la dinamita es lo mismo que tú en romper la corteza tardaste y furiosa al cielo sacar cabeza, y lo mismo que flor de iniesta tarda en abrirse, y lo mismo que prende chispa en la yesca del pedernal, y lo mismo que la centella. Bueno, ¿dejamos ahí ya los recitados? ¿O? Tal vez sí, porque Sí, pues entonces vamos a... seguro que los oyentes van enseguida a empezar a intervenir con nosotros empleando, esperemos, ese lenguaje que he dicho popular, más que el culto. Pues vamos a escucharlo ahora. Hola. ¿Hola? ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí. Vamos adelante. a ver. Estaba escuchando el programa de ustedes Sí. y, bueno, me ha llamado la atención una primera frase que dice que sobre el tema del lenguaje de las canciones que venden a los muchachos. Entonces, a mí eso me preocupa bastante porque tengo un chico ahora de 15 años y verdaderamente oigo las letras que tienen en sus cintas, concretamente del estilo rap. Sí. Y bueno, me quedo no asombrado ni tampoco enfadado porque, vamos, yo soy joven, tampoco tengo tantos años. Pero verdaderamente creo que la raíz de que los jóvenes lleguen a dominar un lenguaje y a tener unas expresiones sencillas, amables y tal, pues están muy lejos de todo esto que se les vende. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Pero, ¿usted ha oído a los rap en inglés o en español? No, en español. Ah, o sea, que se han traducido ya de los rap. Bueno, lo que aquí se empieza a llamar rap o se vive ahora como rap, por lo menos yo es lo que le oigo a mi chico. Ah, ya, pero es que eso es muy reciente y me extraña mucho que los hayan traducido. Yo los he oído un poco en inglés o más bien en americano y no he entendido casi nada. Sí. Le advierto que dentro de lo que se les vende como canción, estos rap tienen una cierta gracia, me parece, ¿no? Bueno, Sí, mi crítica se refería simplemente pues a lo que vulgarmente se llama rockeros y todo eso, lo que se les vende mayormente, ¿no? Sí, yo no... Sobre los rap en concreto yo creo que tenemos que reservarlos un poco porque yo todavía no he podido entender bien, hacer una especie de recitativo muy movido que a lo mejor tiene cierta gracia
gracia en comparación con la sosera y la estupidez general de la canción que se les vende. Ya, sí, yo lo que aquí decía sobre todo es que, en contra de lo que pueda creerse, sí, estas canciones se caracterizan, entre otros rasgos de estupidez, de esos que verdaderamente vergonzosos. sí. Y Sobre todo en el lenguaje español, ¿eh? Sí, Sobre sí, todo en el no, lenguaje y nuestro, en inglés también, en inglés lo mismo, es igual. Le meten cosas de esas, como no saben qué decir, muy pues... burdas, o sea, unas expresiones que para decir que una chica, pues bueno, más o menos, pues lo que sea, pues que es un poco golfa, o no sé cómo, verdaderamente lo utilizan a nivel de sus amigas, de sus compañeros, como Ya. diálogo normal entre ellos. Ya, pero y aquí- verdaderamente a mí me preocupa. Las groserías, ya ve usted, sería lo de menos si no fueran además ese tipo de estupideces que se caracteriza por el empleo de Ya. el lenguaje culto, digamos. Lenguaje culto quiere decirse del impuesto desde arriba por los medios de Sí. formación de masas. Eso Sí, es. sí, estaba... La estupidez es tal que yo creo que una de las razones por las que los chicos no cantan nunca es que les da vergüenza, a pesar de que Ya. se compran todo y que chillan en los estadios, les da vergüenza, no se enteran siquiera ni de la música ni de las letras y luego resulta que jamás cantan, vamos, esa es la... Ya. Esto lo he estado escribiendo estos días y seguramente ya lo verá usted si Bien, los bien. medios de formación masas lo sacan, una andanada contra la canción que se les vende a los muchachos. Sí, sí, Gracias sí, de todas maneras. Además es que ha salido en la prensa y ha habido artículos así en la prensa, vamos, no digo el nombre del periódico, pero y verdaderamente yo quiero meterme en ello porque verdaderamente veo al chico bastante inclinado a eso y le gusta el tal y bueno, pues yo no estoy en contra de ningún ritmo musical, me parece muy bien, ¿no? Pero el tema de las letras me parece realmente muy defectuoso para lo que es la formación de los jóvenes. No, pero la música va con ello, ¿eh? La música es igualmente anodina y no tiene ninguna gracia. Bueno, sobre eso ya seguiremos hablando otro día, Bueno. que nos aleja mucho del lenguaje. Sí, Salud, muy bien. salud y gracias. Muchas gracias. Gracias a usted y vamos con otra llamada. Hola. Sí. Sí, Sí. verás, yo no entiendo muy bien todos los mecanismos del Estado y el capital. Intento aprender y escucho el programa con atención y he entendido un par de cosillas. Esto del lenguaje de lo que estáis hablando hoy, la verdad es que todavía no lo entiendo muy bien. No acabo de verlo. Quizá me podría ayudar que lo relacionarais con algo que sí que entiendo. Es como una evidencia hallada, yo lo llamo, quiero decir, por ejemplo, todo condicionamiento lo que quiere es lograr que la gente ame su inevitable destino social. Y claro, es como una zanahoria que ponen delante del burro, ¿verdad? Que a propósito, para que no la pueda alcanzar jamás, los medios que se nos dan para alcanzar esa zanahoria es el dinero, pero que también es ilusorio. Nos dicen que con el dinero alcanzaremos la zanahoria, pero naturalmente hay que conseguir el dinero. Y eso en algunos casos puede llevar toda una vida. Incluso es posible llegar a morir sin haberlo conseguido y por lo tanto sin habernos dado cuenta de nada. Pero, Haber pasado la vida en total ilusión. sí, perdona que te interrumpa un poco. La ilusoriedad del dinero consiste en que aun cuando sí consigas éxito y dinero, tampoco tienes la zanahoria. Claro, es por supuesto. Esas De eso se cuestiones. trata. Entonces, parece que relacionas el dinero con el fin en sí mismo y lo único que quieres es más dinero todavía, sin ningún fin. Pues ese es el dominio de las abstracciones, porque ya más de una vez hemos comparado el dinero con estas abstracciones del lenguaje y hemos dicho que el dinero es como el rey de todas las abstracciones. Es el ejemplo típico de cosas que a la gente se les venden como reales. La realidad es el dinero mismo y evidentemente pues son abstractos, son ideas, son números, es decir, que no corresponden a nada palpable ni nada por el estilo, y este es uno de los engaños, ¿no? Claro. Por ahí va en parte esto que decíamos hoy respecto al lenguaje y especialmente al lenguaje impuesto desde arriba, el lenguaje de las abstracciones. Claro, si el dinero es el instrumento que nos quieren dar para alcanzar esta zanahoria que jamás conseguiremos, los medios de formación de masas son quizá las instrucciones para usar ese instrumento. Sí, por lo menos sobre todo acostumbran a la gente, les hablan de esas cosas y de esos números como si fueran la realidad misma, que se lo tomen como natural. No sé yo si están tan directamente procurando que amen, como tú has dicho, esas mentiras que les venden, pero por lo menos que las toleren y que las consideren naturales, que incluso ellos, los señores y las señoras, si se descuidan, pues hablen con ese mismo lenguaje, hablen con el lenguaje de los autómatas y de los medios de formación de masas, que los chicos, incluso cuando les meten esas canciones, pues se acostumbran a ese mismo tipo de lenguaje. Esta es la labor esencial, es decir, que
la imposición de la realidad, o lo que tú antes llamaste más o menos resignación con el destino. Esta es la función esencial del lenguaje empleado desde arriba. Sí, y claro, entonces en la idea de futuro, que es exactamente paralelo a todo esto, ¿no es eso? Paralela, implicada, más que paralela. Implicada, Es decir, claro, sí. en el dinero está incluido esto, porque alguna vez hemos sugerido ya y hemos descrito cómo el dinero es esencialmente crédito, es decir, futuro, y cómo el tiempo se crea a partir del futuro. Sí. Claro. Estas son ejemplos eximios, desde luego, de las creencias que se venden como realidad y de la manera en que el lenguaje desde arriba, que aquí estamos contraponiendo al lenguaje popular o desde abajo, el lenguaje desde arriba pues fabrica, impone, mete en las almas esta realidad. Sí, estás hablando del lenguaje desde arriba. Yo tenía, no lo veía muy claro esto, pero quizá todo sistema así complejo, me refiero a que cuando hablas desde arriba da la sensación de que hay como 3 o 4 cerebros que lo dirigen todo, pero no creo que sea así, ¿verdad? No. Es como una autoalimentación del mismo sistema. Sí, es como si el lenguaje mismo, al desarrollar esas zonas superiores que corresponden a la autoridad, pues desarrollara sus propios mecanismos, sin que desde luego haya, ni en los directores del marketing, ni de la banca, ni de los ministerios, haya nadie que entienda nada. Vamos. Claro, desde luego no son conscientes. Entienden menos que los de abajo todavía, claro, por supuesto. Entonces, ¿por qué sentido tiene hablar desde arriba? Bueno, desde abajo, desde cualquier lado. No, arriba está el poder, es la manera en que la gente habla. Los de arriba son siempre los del poder, aunque no sean señores, pero evidentemente Dios siempre ha estado arriba. Sobre todo en las formas más sublimadas. Había otras formas de religión donde había disrecilios por abajo, pero vamos, Dios con mayúscula está arriba. Sí. Sí, claro, sí. Bueno, es una metáfora sin más trascendencia, pero que estamos empleando continuamente, sí. Bien. Muchas gracias. Gracias, y vamos con la tercera llamada. Hola. ¿Sí? ¿Hola? ¿Oiga? Sí, oímos. Perdón. Bien, pues yo soy una ama de casa y solo puedo hablarles pues de una manera muy sencilla. Yo solo quiero lamentarme de que en mi comunidad valenciana, pues naturalmente con esto de las autonomías, es como si se nos obligase a hablar ya, pues según en la autonomía que uno esté. Y entonces se va perdiendo el magnífico idioma castellano, español, o yo no sé por qué les molesta a algunas comunidades decirlo, pero es el español. Y naturalmente, pues en los colegios se da la lengua catalana, quieras o no, y la belleza del castellano, la gente joven, mis hijos, por ejemplo, mi hijo de 17 años, pues lo mal habla el castellano, mal habla también el catalán que se impone aquí, se impone a la fuerza, y de esta manera, pues ese tesoro que es la lengua de mi admirado Cervantes, pues se está perdiendo. Y en cuanto a esto que estaban diciendo de las letras horribles de las canciones que la juventud está aprendiendo, ese mal gusto, esta tristeza, pues yo la siento profundamente, y al oírles a ustedes hablar de esa manera tan bella, pues he querido, pues eso, pues no sé, quejarme pues muchas gracias. Y decirles lo que me ocurre. Muchas gracias por su queja. De todas formas, dígame una cosa. No le puedo escuchar por el teléfono, perdón. Bueno, pues entonces seguimos hablando por la radio. De acuerdo. Hasta luego. Gracias. Sí, siento que no nos pueda escuchar por el teléfono esta oyente porque él ya ha hablado de la imposición del catalán, cuando en realidad en el país valenciano debe haber una pugna desde hace muchos años entre si lo que se impone es propiamente el valenciano como lengua aparte o se impone el catalán. Bueno, pero en fin, de todas formas, lo esencial que tenemos que decir aquí es que el que la lengua sea el español o el catalán o el valenciano, pues nos importa bien poco. Aquí hablamos simplemente de que la lengua sea popular, la de abajo, tenga cualquiera de las formas que tomó desde la Torre de Babel en adelante, y contra ellas imponemos las lenguas impuestas desde arriba, evidentemente.
no podemos tener ninguna simpatía por el español oficial contemporáneo, al que muchas veces por abreviar llamo SPOFCONT, porque esto es un caso eximio de lengua escrita impuesta sobre el habla de la gente, pero ni que decir tiene que las otras lenguas que las autonomías imponen han pasado por el mismo proceso de uniformación, de oficialización, y por tanto se han hecho capaces para la imposición desde arriba, de manera que en definitiva el catalán o el vasco oficializados, o el valenciano también, pues no se diferencian para nada del español, que simplemente en tiempos anteriores se impuso a la gente. Y la verdad es que en cuanto a los cultismos, el lenguaje culto, el lenguaje de los abstractos que se quieren vender como realidad, es del todo indiferente que sea inglés o francés, español, valenciano, catalán o vasco, porque en todas partes es lo mismo. Ese vocabulario es el vocabulario del dominio por todas partes. Las lenguas de acá abajo, las lenguas de la gente, serían de una infinita variedad. Efectivamente no habría manera de dominarlas. A cada valle o a cada puerto pues cambiaría el dialecto, de formas que poco a poco lo harían inteligible. Y el proyecto del Estado ha sido desde siempre pues uniformar en amplios territorios, establecer fronteras lingüísticas que garantizaran las fronteras del Estado. En fin, ya conocen nuestros oyentes, y desde luego los estatículos y las autonomías y demás no hacen más que imitar el mismo procedimiento, no hay que engañarse. Sí, vamos con otra llamada. Hola. Hola. Sí. ¿Me escucháis? Sí. Es que os escucho un poco lejos. Mira, he recordado ahora en la introducción del programa, hace ya como 2 o 3 meses, terminó Agustín un programa dándonos como un motivo así de reflexión que luego yo no he oído, por lo menos los programas que he escuchado, no lo he vuelto a retomar, y era algo así como pensar en si la belleza existía o podía existir independientemente, o sea, si era algo en sí o... Lo dejó muy Sí, muy en el aire. Es posible. Y a propósito de eso, ha sido una pregunta que al tiempo me venía, y hace poco hubo una frase al respecto que se me quedó, y era David Lynch, el director de cine, a propósito de su gusto pues por lo llamado macabro o extraño, y hablando de cadáveres, decía que bueno, que simplemente se trataba de olvidar el nombre, de olvidar lo que era, y que inmediatamente la textura, en este caso de los cadáveres, pues que era bella, por llamarlo de alguna forma. Sí, bueno. Opiniones es lo que lleva a decir que debe haber, aparte de eso, algo que no sea personal, que sea de cualquiera y para cualquiera, en hermosura y en verdad. Pero, no sé, yo por lo menos siento que al quitar los nombres de las cosas, una de dos, o nada es bello o todo es bello. No, todo es bello equivaldría a decir según quien lo mire. Como para un perro me refiero. Según quien lo mire, según que sea una persona u otra. No. Todo es perfecto como desde la mirada de un animal o de un niño. No. La actitud que tomamos aquí cuando negamos que la hermosura sea cosa de gustos personales, la actitud que tomamos es decir, desde luego los gustos personales no son criterio. Por debajo debe haber algo que es bueno para cualquiera, hermoso para cualquiera y verdadero para cualquiera, con tal de que no tenga gustos personales o ideas personales. Esta es la actitud que tomamos, y efectivamente tal vez haya que volver un día más detenidamente sobre ella, como sugiere. Sí. De acuerdo. Bueno, gracias. Hasta luego, gracias. Y sí, la cuestión era, como la recordó ahora Agustín, era lo de si había hermosura aparte de los gustos personales. Yo creo que dedicamos ya una charla a esto. De todos modos, pues bueno, si hay interés en seguir con ello, pues se puede volver a sí, traer. Alguna vez hemos hablado, y bueno, por lo menos, aunque no se puede pasar muy allá en esta especulación, que seguramente no serviría para nada, por lo menos la negación. Es decir, lo que Estado y capital están continuamente imponiendo en las formas más avanzadas que llamamos democráticas, tecnodemocráticas, es la creencia en el gusto y la opinión personal. De tal forma que se cree que si la suma de los gustos produce la compra de un producto, pues entonces está garantizado que ese producto es bueno. Lo mismo que si la suma de las opiniones produce en la votación una mayoría, está garantizado que esa es la opinión verdadera.
Bueno, esta es la mentira contra la que aquí nos lanzamos una y otra vez. Y claro, nos vemos casi como obligados a reconocer que hay por debajo verdad y hermosura, y que las diferencias consisten simplemente en enfermedades personales de cada uno. Es decir, que sin llegar a aberraciones reconocidas por la normalidad como el masoquismo y así, pensamos que cualquier opinión personal, cualquier gusto personal es una enfermedad que simplemente no deja sentir lo bueno y para cualquiera, lo verdadero para cualquiera, lo hermoso para cualquiera. Vamos con otra llamada. Hola. Buenos días. Buenos días. Mire, volviendo a la cuestión del lenguaje, me gustaría preguntarle por qué la retórica publicitaria, que es tan descarada, usa constantemente los mostrativos tú y yo, casi como eje de su discurso, cuando ellos son o tendrían que ser en buena lógica el fundamento de toda dialéctica y del arte del discurrir, porque precisamente en su indefinición, sobre todo a partir de de las propuestas que usted hace en sus libros, cómo es posible que precisamente sean usados en la retórica publicitaria de modo tan polivalentes, tan significativos. Y es una pregunta nada más, solo quería saber esto. Desde luego es verdad, es inevitable que incluso el lenguaje impuesto desde arriba no pueda prescindir de elementos tan inherentes al lenguaje como son los mostrativos o incluso la negación o incluso las preguntas. Aquí nos habíamos parado, y en esto nuestra oyente tiene razón, nos habíamos parado en el uso específico de los nombres con significado, que eran preferiblemente los abstractos que tratan de venderse como realidad, pero desde luego a esa realidad tratan las técnicas de marketing y demás de metérsela por los ojos, y por tanto, pues, cuando a un chico desde un anuncio le dicen tú, esto es lo que estabas deseando, o a un señor le invitan a abrir una cuenta tratándolo de usted, evidentemente están haciendo un uso de los mostrativos por medio de los cuales le meten la marca, eso sí, que está detrás de la marca del Niki o la cuenta corriente de tal banco. En efecto, hay que dirigir la imposición de esos abstractos, hay que dirigirlos a personas concretas, y para esto tienen que acudir a los mostrativos, a tú, a usted y todas esas cosas, ¿no? Es relativamente congruente, ¿no? Sí, pasamos a otra llamada, ya habíamos cortado esta. Hola. ¿Sí? Sí. Sí, yo quisiera, si Agustín, si es posible, si podría explicar alguna cosa que en otros programas ha hablado, y es la diferencia que hay entre el sujeto portador de un discurso e individuo, porque si yo he comprendido bien lo que he oído sobre este tema en algunos otros programas, parece ser que Agustín sostiene que como si el discurso, o sea, el lenguaje sería una cosa universal, que tomarían los sujetos en un momento determinado, pero sin pertenecer en concreto a ninguno, ¿no? Es decir, que los sujetos serían, por así decirlo, intercambiables, que podrían en un momento determinado mantener el mismo discurso independientemente del sujeto. Yo creo que en concreto eso, o sea, en abstracto puede ser, pero en concreto eso no funciona, porque casi siempre que un sujeto mantiene un discurso, eso origina luego unas pautas de conducta acorde, de alguna forma, a ese discurso. Y eso origina un enquistamiento de alguna forma de una determinada personalidad, por así decirlo. Sí. Porque, vamos, creo que en concreto eso funciona así. Entonces, aunque en abstracto Sí. parece que se comprende que puede ser o que debería ser así, usar el lenguaje de una forma revolucionaria, pero parece ser que funcionando en concreto pues no se da ningún caso, o por lo menos yo no conozco ningún caso. Entonces, Bueno. no sé si Agustín podría explicar un poquito mejor Sí. esto de cómo puede ser posible que el lenguaje sea universal y no pertenezca a ningún sujeto, y cómo en la práctica siempre parece ser que el sujeto, o sea, el lenguaje se apodera del sujeto y lo constituye de una forma que parece ser que lo constituye ya para siempre, o por lo menos Sí. bastante hecho, vamos. Sí, bueno, lo está diciendo muy bien. Quédate un momento por si acaso nos ayudas a plantear el problema con más claridad, pero tu planteamiento ha sido muy claro. Efectivamente, la distinción se hace aquí, no digo en abstracto, sino digamos en general, entre el empleo de estos elementos sin significado como yo, tú, yo, me, mi, conmigo, que están al alcance de cualquiera, que son de cualquiera y que por lo tanto no son nadie, y los individuos que están relacionados con la institución de los nombres propios, fulano de tal y mengana de cual. Esto es lo esencial.
Ahora, evidentemente, después, en la práctica, como tú dices, lo que pasa es que, en general, la mayor parte de las veces, cuando la gente dice yo, pues lo que está teniendo presente es su persona, está creyéndose que no le está usando a él el lenguaje, sino que está usando él el lenguaje para sus fines personales. De la misma manera, como decíamos con nuestro oyente anterior, cuando la banca o el comercio te dice tú o te dice usted, pues está creyendo que tú sin duda te lo vas a tomar como referido a tu nombre propio, porque si no la cosa no marcharía. De forma que es así como, mientras es evidente que en el lenguaje en general hay yo, me, mi, conmigo, tú, te, ti, contigo, y que son de cualquiera y que no son nadie, al mismo tiempo hay también estos nombres propios que se confunden con aquello. Ahora, dinos hasta qué punto esto te ayuda en tus dificultades o insiste en algunas de las oscuridades todavía. Sí, no, me sigue pareciendo que es muy abstracto, porque, no sé, es que esto, en la práctica parece ser que entonces la única postura, por así decirlo, revolucionaria sería, pues no sé, caer en la postura mística, tal vez, ¿no? No. La disolución del yo, no sé, fuera completamente del lenguaje. No, sin cosas tan trascendentes y eso, ni místicas, y en general ni siquiera se pueden deducir de todas las cosas que aquí hablamos, se pueden deducir recetas, ya sabes. Aquí proponemos algunas veces tácticas, medio en broma, pero en verdad se trata de que, como al principio decíamos, se piensa que hablar, cuando es hablar de abajo y hablar en lenguaje popular, es ya una acción, es en sí una acción revolucionaria. No, lo que importa es entender la situación normal, corriente. En la situación normal, corriente, es evidente que, en general, la mayoría de las veces, cada uno habla como siendo el que es decir, como un individuo real constituido por su nombre propio. Y que, sin embargo, esto tampoco pasa siempre, tampoco pasa de una manera absoluta, que a veces sucede que también acertamos, no se sabe por qué, a hablar como pueblo, que el lenguaje habla por nosotros más bien que usarlo nosotros para sus fines, que esa lógica que es la razón común nos obliga incluso en contra de nuestros intereses personales a decir y a razonar, y esta situación embrollada y mezclada es la realidad, es cómo funcionan las cosas, ¿no? Sí, pero ese mismo lenguaje al mismo tiempo te va constituyendo. Entonces, de alguna forma, o sea, no sé, quiero decir que es un círculo vicioso, porque aunque hables contra ti mismo, ese mismo lenguaje te acaba constituyendo de otra forma, en un periodo de tiempo, digamos, relativo, ¿no? O sea, más o menos corto, y otra vez volveríamos al mismo círculo. No, pero no tiene la forma de círculo vicioso. Lo que pasa no es círculo vicioso, sino esta especie de embrollo y de contradicción. Digamos, contradicción, embrollo. Efectivamente, el lenguaje forma tus ideas, que generalmente son las que te imponen el capital y el Estado, y el lenguaje, en cuanto formando tus ideas, te constituye como ente real, es decir, como fulano de tal, fija tu estatuto en la sociedad y por tanto fija tu personalidad, y al mismo tiempo que sucede eso, está sucediendo lo otro, es decir, está sucediendo que uno no acaba de tragar, que el lenguaje sigue latiendo por debajo, que le está sugiriendo a uno formas de razonamiento que no son acordes con esas ideas, de manera que esta es la situación con la que tenemos que vernos, en la que estamos, ¿no? Sí, que más bien es un proceso, entonces es una cosa fluida, ¿no? O sea, estamos siempre así, sí. Es casi una guerra, diríamos, es una guerra. Es decir, el lenguaje se manifiesta de las dos maneras al mismo tiempo. Es decir, como constituyendo la realidad y constituyéndole a uno como realidad, y al mismo tiempo luchando contra esa realidad, descubriendo la mentira de esa realidad que él mismo constituye. Muy bien, pues muchas gracias. Nada, gracias. Vale. Sí. Vamos con otra llamada. Hola. ¿Sí? Sí. Bueno, quisiera tocar eso que habéis hablado al principio del lenguaje como dominio, ¿no? Y en realidad para esto es muy explicativo las jergas técnicas, ¿no? Sí. Y burocráticas. Sí. Por ejemplo, las médicas, por ejemplo, que tanto critica Molière en sus comedias y tal, ¿no? Sí. Es básico de esto. Yo a este lenguaje, que realmente es culto, pero es frío y es como una especie de cosa misteriosa que nadie entiende, porque lo que no se entiende es la enfermedad en sí misma, opondría el lenguaje poético, que podría ser culto, pero siempre sería popular. Y en el sentido de que solo lo pudieran hacer los poetas, de alguna manera lo podría gozar todo el mundo, ¿no? Produciría una mezcla de exaltación
frenar esto las academias, precisamente. Tratan de poner un corsé a este tipo de lenguaje, ¿no? Sí, efectivamente. Tratan de convertir los poetas en funcionarios. Sí, sí, y además de doble manera. Pero en primer lugar recordar esto, en primer lugar, el Estado y el capital, las partes del lenguaje que pueden manejar y usar como instrumento de dominio, son estas partes limitadas que se refieren al vocabulario semántico y especialmente al de los abstractos, del que has hecho muy bien en poner como ejemplo las denominaciones de los médicos de Molière. Y en general todas las jergas de la política, de la técnica y del comercio. Esto es lo único que pueden manejar, lo manejan, y esto es lo que le quieran uno vender como realidad. No para que uno sienta como misteriosas, como tú dices, esas cosas, sino precisamente para que no las sienta como misteriosas, para que se crea que si le dicen hígado, pues ya sabe de qué se trata, y si le dicen cuerpo, ya sabe de qué se trata, y si le dicen virus, ya sabe de qué se trata, ¿no? Este es el truco, no sé si sigues en esto. Sí, precisamente el lenguaje poético yo sé que lo que produce es misterio. Ahora, este otro misterio que yo hablo sería una especie de cosa a la que solo tienen acceso ellos. No tienen acceso. Y que ellos saben lo que es el hígado, precisamente, que saben lo que es los riñones y que saben lo que es la enfermedad. Claro, y que lo hacen saber. Eso es lo que creen, quieren hacer creer. Sí. En ese sentido hablo de misterio, pero es otra cosa. Sí. Es matar justamente lo que pudiera haber de misterio. Bueno, en cuanto al lenguaje popular, por desgracia, pues sí, efectivamente, se supone que de vez en cuando, a veces el lenguaje habla no solo a través del poeta, sino a pesar del poeta, a pesar de su personalidad, y a ciertas formulaciones que pueden ser útiles para la gente. No es la situación normal. La poesía muchas veces se vuelve cultura en el peor sentido de la palabra, y entonces a la gente no le sirve para nada más que para aprenderse los nombres de los poetas en los libros de texto y cosas por el estilo, ¿no? Y además hemos visto hoy que el hecho de que la poesía, por ejemplo, la que hoy domina, la poesía fina, sea esencialmente culta, trae consigo que también las desastrosas letras de canciones, que son la otra cara de la poesía, que se les venden a los chicos, caigan en el mismo tipo de jerga, que después de todo es una jerga obediente a las intenciones del dominio. Sí, yo comprendo que hables así del lenguaje poético como si estuviera funcionando por ahí, pero la verdad es que funciona por raros aciertos, digamos, ¿no? Parece que funcionó así siempre en épocas antiguas, cuando la poesía siempre fue oral, ¿no? Siempre fue oral. Evidentemente no todo el mundo es poeta, pero todo el mundo puede gozar de la poesía. En ese sentido sí. Parece que la poesía es el poeta no es un rara avis, pero puede hacer gozar a todo el mundo. Bueno, pero era oral siempre. No es él, sino la poesía misma, a pesar del poeta. Sí, efectivamente, el secreto está en el lenguaje popular, que a veces puede producir esas fórmulas. Nosotros tenemos la impresión de que antes de la literatura la poesía era algo que nacía más desde abajo y que servía para la gente, pero sea lo que sea de nuestras añoranzas, lo cierto es que quien vive siempre en contra de la imposición de las abstracciones del poder es un lenguaje de la gente, un lenguaje popular, con el cual a veces habla la poesía, a veces cuando acierta. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hola. ¿Sí? De Dios que casi nunca tengo dolor de cabeza, pero en este momento tengo que poner la mano en la frente, y no se debe el dolor precisamente al programa, sino a toda la expresión del tinglado que implica. Mira, el lenguaje que ahora se utiliza es un lenguaje de leyes. Parece que para caminar tienes previamente que aprenderte la Constitución y la Contraconstitución, porque claro, las leyes tienen 500.000 lecturas, de alguna manera tienen que engañar, ¿no? Y es como si cuando fueras caminando tuvieras que ir dando cuenta con tu lenguaje de por qué caminas así. Sí. A ver si me explico. No es un lenguaje espontáneo, es que es mucho más. Es que va atado con la conducta. De tal manera que uno dice, pero Dios, ¿cómo voy a hablar yo si no he hecho ni derecho, ni económicas, ni empresariales? Estas dos carreras, por cierto, son las que tienen futuro. Empresariales y económicas, donde los estudiantes van a estudiar y a interpretar todas las historias que nos cuentan el Cuevas y los representantes sindicales. Y luego, claro, como ni ellos mismos lo entienden, necesitan la carrera de Derecho para que se lo expliquen. Claro. Entonces, este es el lenguaje que para mí hay y que francamente me da dolor de cabeza. Sí, pues muy bien. Gracias. Compadecemos a nuestro oyente en su dolor de cabeza, que del que participamos en buena medida, y efectivamente el tipo de jerga que
que ella ha citado, el de la jerga legal, es muy importante a este respecto. Ligado con la conducta, dice ella, pero habría que hacer notar que se trata siempre, claro está, de la conducta futura. Las leyes, las disposiciones burocráticas más menudas están hechas para procurar que cuando se haga algo ya esté previsto en la letra de la ley o del reglamento, de tal forma que se cumple o se incumple, pero en todo caso está previsto en la letra ya, y por tanto no hay ninguna conducta que pueda ser hacer algo que no esté ya hecho. Se hará siempre lo que ya está hecho en cuanto que está escrito en la ley, y esta es la forma en que, siendo tan obedientes estas jergas al futuro, pues las carreras correspondientes, como nuestra oyente ha dicho, son también las carreras de futuro. Válgales a los pobres que se lancen por ellas para lo que les valga. Siguiente llamada. Hola. Hola. Sí. Oye, mira, a ver si quería yo comentar en concreto sobre algunas palabras, y no sé si habrá repetido, ¿no? Pero bueno. Una era algo que ha dicho antes este hombre, Agustín, que sobre las palabras grandes así, Estado, etcétera, etcétera, que configuran la realidad, y yo creo que no es del todo cierto, vamos. Creo que palabras de tipo eso, Estado, dinero, no sé qué, que son muy complicadas, ¿no? Para nosotros, para la gente y tal, porque no definen una sola cosa, ¿no? Sino que pues al decir Estado estamos diciendo un montón de cosas. Creo que son palabras que acaban convirtiéndose en una especie de semidioses y tal, como algo que es imposible quitar de ahí, que está y que va a estar siempre, ¿no? Y creo que eso está es utilizado, ¿no? Pero perdón un momento, sí. Efectivamente estas palabras son complicadas y nunca se sabe lo que quiere decir. Concretamente, Estado, hemos denunciado que al mismo tiempo parece que quiere decir el gobierno y al mismo tiempo parece que quiere decir la población gobernada por ese gobierno. Con esa confusión vive. Pero lo cierto es que se obliga a la gente a usarlas como si fueran la realidad misma. Dinero, Estado, este es el truco esencial, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. El uso se hace como eso, como si fuera cosa de andar por casa. No se entenderá, pero ¿qué más da? Si no se entiende, si el caso es que se vende como una realidad inmediata. Sí, además creo que se vende además como una realidad que es imposible de mover, vamos, que está ahí y no hay nada que hacer contra ella. Sí. No se puede cambiar, no hay otra posibilidad. Entre otras cosas te la meten dentro de tus propias ideas, llega a ser la creencia, y entonces pues así se consigue que después la gente, cuando compre o cuando vote, pues esté obedeciendo constantemente a esos abstractos. Y bueno, había otras dos, dentro de todo ese complejo de palabras, había unas especialmente que me llamaban la atención, que son las palabras escritas, ¿no? Por eso de que el valor de lo escrito es mucho más grande o mucho más fuerte. Las palabras que se convierten en norma a través de eso, de las escritas, las leyes y todas esas cosas que ya habla un poco la mujer esta. Sí, en general todo esto del lenguaje culto que decimos es un lenguaje que nace en la escritura. Y solo desde la escritura se impone sobre los pueblos, incluso en el caso de las nuevas lenguas nacionales. Estas nuevas lenguas nacionales que se quieren imponer a una comunidad con límites fijos y bien constituida, esa tiene que ser lo primero, si no lo eran antes, hacerse lenguas escritas, y solo desde ahí imponerse. Y no hay que olvidar que mientras que el lenguaje es popular, en principio la escritura no, la escritura es cosa de los cultos, desde los escribas de los faraones hasta los burócratas de nuestros días. Sí, además se convierten en camarillas de expertos. Sí. Así sobre las palabras escritas. Se requiere eso. Bueno, pues gracias por tu sugerencia. Esta otra, salud. Chao. Hasta luego, y vamos ya con la que tiene que ser por hoy última llamada. Hola. Hola. Sí. Quería hablar de un par de cuestiones frente a esa inflación que habláis vosotros del lenguaje culto. Y puesto que las palabras cultas son el arma del dominio, no es bueno dominarlas o controlarlas para defendernos. Y otra segunda cuestión es, si la cultura se ha ido forjando de ese lenguaje, ¿no nos perdemos nada si no lo estudiamos? Gracias, hasta luego. Bueno, efectivamente es una sugerencia bastante apropiada para terminar aquí. Aquí que estamos haciendo todos los días, pues ocupándonos de palabras cultas como esas, como Estado, capital y cosas por el estilo. Efectivamente, por lo que al principio decíamos, que la táctica es que cuando estas palabras
que son ideas, se han hecho dominantes, se las ha hecho tragar a la gente, se las ha vendido como realidad, entonces el lenguaje desde abajo, el razonamiento, la razón común, está para desvirtuarlas, quitarles ese poder, simplemente preguntando como Sócrates, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de Estado? Después de todo, es lo que estamos haciendo aquí todos los días, porque estas palabras están hechas para que no se les pregunte nada, están hechas para que reinen de por sí, impuestas en forma de ideas que la gente adopta. Así que, por lo menos, algunos, los que más le damos a la húmeda, los que mayormente nos dedicamos a esta forma de acción que es el hablar, pues puede que no esté de más que nos dediquemos a destripar justamente estas nociones que nos son impuestas desde arriba, solo cuando verdaderamente se han demostrado dañosas, se han mostrado centros especialmente venenosos de imposición y de engaño sobre el pueblo. En ese momento merece la pena lanzarse contra ellas. Después, efectivamente, que cada uno se dedique a jugar con incluso las formas cultas del lenguaje, las formas científicas, las formas poéticas. En efecto, eso es una cosa que, bueno, siempre está ahí, está como juego, y además es posible incluso que, en contradicción consigo mismos, estos lenguajes cultos, sea de la poesía fina y literaria, o sea de la ciencia y de la investigación, sean capaces de volverse también sobre sí mismos, denunciar sus propias creaciones y de esa manera contribuir a través de gentes más o menos entendidas en esas jergas poéticas o científicas, contribuir a hacer eso que estamos deseando siempre, que es que el pueblo hable. Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo viernes. Si no hay novedad, estaremos aquí de nuevo con vosotros. Salud.